vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. Bueno, vamos a empezar con nuestro Serrat de siempre y la invitación a tomarse el café con la vida. En este caso, yo lo tomo con el doctor Alberto Scavarelli para un poco, bueno, repensar las historias de toda la semana. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Y acá estamos, ¿no? Llevándola de la mejor manera posible, cuidándonos mucho por los demás. Yo sé que vos ya te vacunaste a esta altura, pero yo tengo carné de vacunación digital. Bueno, siempre estás un paso adelante. Son cosas del destino. Bueno, sí, felizmente llegó la hora. Es muy importante porque es una sensación de tranquilidad muy importante. Cada vacunado del entorno uno lo siente como una protección más, sabiendo que la vacuna no evita el contagio, sino que más que nada inmuniza como método de protección de la enfermedad. Por lo tanto, no se trata de bajar la guardia. Y bueno, ayer ya no recuerdo, escribí algo sobre el otro enfoque, porque hemos estado hablando mucho de lo que ha sido la política de Estado, la política pública, mejor dicho, o las medidas de gobierno en relación a la vacuna y la falta de política pública. Pero también cuando uno queda condenado a la libertad, en el sentido de que es un eufemismo de la soledad, también es cierto, ya sea por insuficiencia o por absoluto, en cualquier hipótesis de la vida, por supuesto que hay que reforzar los factores de protección. Esos son fundamentales y evitar los factores de peligro desde ya, y sobre todo la solidez de evitar correr riesgos innecesarios. Por eso me parece muy importante que, viendo estas cantidades, ayer me escribía con alguien del exterior, y cuando le establecía la proporción de la cantidad de habitantes que somos, nuestra densidad de población, que es tan baja en todo el país, mejor dicho, considerado globalmente, y la cantidad de personas que pierden la vida por día y se contagian, no podían creerlo, ¿no? No por algo estamos a desenventenar. Bueno, estamos obligados a cuidarnos, estamos obligados a ser muy firmes en los controles de la cercanía. Yo creo que ya ni con el puño ni con el codo no hay que tocarse, y hay que mantener una distancia, porque ahora es la etapa crítica, porque según dicen, eso que pasó en Brasil y pasó en Chile, cuanto más se acerca, sobre todo en Chile, más se acerca un porcentaje que supera el 50% de vacunados, queda otro 50% que no, que son factores de contagio y de correr el riesgo de que aparezcan cepas resistentes. Por lo tanto, creo que es muy importante este tema. Y de paso, mencionar esta ley que viene en curso, que establece un delito en cuanto a la violación de las normas que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Y si te parece, una breve síntesis o una pincelada sobre el tema cuenta. Es un tema interesante, te escucho. Los delitos, para ponernos un poco más académicos, los delitos desde el punto de vista del derecho penal son aquellas acciones que están previstas legalmente y que se cometen de varios modos. Uno, con intención, con conciencia y voluntad, que son los delitos dolosos, y los culposos, que se cometen sin querer, por decirlo de algún modo, porque uno viola leyes, reglamentos, etc. Un accidente de tránsito, por ejemplo, donde el individuo va conduciendo a exceso de velocidad. Luego tenemos toda una familia de delitos que es más extenso, lo eventual, etcétera, de categorías. Pero hay una que tiene que ver con los delitos que se llaman de peligro, cuyo ejemplo típico
es el atentado contra la vía férrea. Es el ejemplo académico de toda la historia. Por ejemplo, un individuo, una persona que atenta y corta o genera un daño en una vía ferroviaria, no es necesario esperar un resultado para tipificar el delito por el mero hecho del atentado contra la vía ferroviaria. Es decir, no se le sanciona por el descarrilamiento, que quizás no se produzca porque se soluciona a tiempo, pero ese es un típico delito por una conducta que termina siendo peligrosa. Uruguay tiene varios delitos de ese tipo. En relación a la pandemia, tiene el ejemplo de la introducción al país de un elemento que abone el desarrollo de la pandemia, ¿verdad? Hay un artículo específico del Código Penal que prevé esa situación. La reforma lo que hace son dos grandes modificaciones. El nuevo artículo que se tipifica como nueva conducta de delito. Por un lado, que sigue siendo un delito de peligro. No espera, en este caso, se acrecienta el hecho de que no hay que esperar un resultado. Es el mero hecho de la transgresión de normas sanitarias. Pero hay un agregado, una modificación que es muy importante. Me refiero a lo importante, no es que lo vea bueno o malo, sino que es muy trascendente. Que las reglas que se violan, ¿cómo se produce el delito? Un individuo viola una norma sanitaria relacionada con la epidemia, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién dicta esas normas? Son los que se llaman normas que hacen un reenvío, normas en blanco, que el delito se tipifica por lo que la violación de otra norma que no está en el propio artículo del Código Penal, sino que se configura cuando se violan normas que dictan otros organismos. Este es un instrumento muy delicado, que tiene ejemplos en el mundo. Por ejemplo, en los delitos vinculados a drogas, por ejemplo, cuando los códigos establecen, y los tratados y convenciones internacionales establecen el delito de narcotráfico, como las drogas sintéticas están en continua evolución, es decir, modificación permanente, se establecen listas que la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de las Naciones Unidas, ahí por donde estuvimos presidiendo un tiempo, justamente con los nuevos datos de nuevas combinaciones químicas se producen nuevas drogas, y bueno, como el código, como las leyes no pueden modificarse todos los días, quedaría tráfico de drogas que no estarían cubiertos, y nada menos que de metanfetamina. Bueno, ahí tenemos un ejemplo internacional que viene a aterrizar en este ejemplo nuestro. ¿Cuál es el tema? Que hay un delito que va de 3 a 12 meses de sanción, como pena, por violar una norma sanitaria publicada. Ahora, ¿qué quiere decir norma sanitaria? ¿Quién la dicta? ¿Es la que dicta una intendencia en su competencia de atención primaria de la salud? ¿Es una ordenanza del Ministerio de Salud Pública? ¿Es un decreto? ¿Es otra ley? ¿Cuál es el texto o la norma o la calidad de la norma que fija esa conducta? No olvidemos que puede ser una conducta emanada de una junta departamental, en fin, de órganos de distinta jerarquía, que quedará en manos de los jueces tener la precisión de cómo penar en este caso. Vamos a entenderlo. Está claro que la violación de una norma sanitaria en el medio de una epidemia y transformarse en un factor de peligro no es un hecho neutro en ninguna parte del mundo, ¿verdad? El derecho que cada uno tiene de vacunarse o no vacunarse, usar tapabocas, no usar tapabocas, bueno, puede ser maravillosamente libertario, no tengo duda, pero eso no quiere decir que dé derecho a poder estar poniendo en peligro el resto de la gente que pone en riesgo su vida. No, en ningún lado está escrito que alguien se tiene que jugar la vida y su salud en una enfermedad de esta crueldad y de esta velocidad de contagio, porque otra persona apuesta a no vacunarse y convive con uno todos los días, ¿no? Es muy delicado todo esto. Son temas realmente críticos. Hay un fallo del Organismo de Derechos Humanos de la Unión Europea de estos últimos días, que llegó, y que relaciona otras vacunas, pero ya apuntando a esto,
todo indica que Unión Europea va rumbo a la obligatoriedad de esta vacuna. Uruguay tiene en el plan de vacunación 19 vacunas obligatorias. Y cuando digo obligatoria no es que pasen por la puerta de la casa de uno a llevárselo a vacunarlo, sino que si no se vacuna contra eso, no completa el carnet sanitario que le habilita para ejercer determinadas funciones, o lo que está pasando en algunos países ya, bueno, Israel es el ejemplo más típico, pero hay otros, Alemania por ejemplo, donde se deja de poder acceder a ciertas cosas si no se tiene ese pase sanitario, ese pasaporte sanitario, que de algún modo establece que la persona no es un riesgo manifiesto frente a los demás, en un restaurante, en un cine, en un lugar de este tipo, o lo que está pasando con los viajes aéreos, donde hay que cumplir una serie de exámenes donde la tecnología termina estableciendo si el individuo es portador o no de un factor de riesgo de contagio. Entonces, esta ley que tiene este artículo del Código Penal que se modifica, que ya tiene media sanción, y que va rumbo a ser aprobado, bueno, va a ser mucho más dura, por decir de algún modo, que los toques de queda, que todas las cosas que se han venido hablando. Porque no se va a tratar de alguien que lo pare y le dice, no señor, usted vuelva a su casa, hoy al restaurante no vaya, sino que si se transgrede una norma específica que prohíba alguna cosa vinculada a lo sanitario, que puede ser hasta el uso del tapaboca eventualmente, bueno, ahí habrá una sanción penal propiamente dicha. Por lo tanto, creo que es una hora de enorme riesgo. Estamos realmente en un momento de riesgo porque, como siempre dijimos, Uruguay es el campeón del mundo eterno en materia de velocidad de circulación. Claro, somos pocos en un país de muchísimo acceso, en un territorio pequeño, sin obstáculos ni climáticos ni geográficos, no tenemos problemas culturales de comunicación. Es un país que tiene toda la facilidad de vacunación y por eso Organización Mundial y Organización Panamericana de la Salud hay innúmeras felicitaciones, la última cuando la H1N1, donde se reconoce la tradición de dos temas, la velocidad de vacunación y la capacidad de seguimiento epidemiológico, las dos cosas que se nos quedaron atragantadas por estos tiempos, es decir, hemos perdido completamente el seguimiento epidemiológico, porque siempre se dijo que por encima de los 200 casos era imposible. Bueno, estamos arriba de los 2.000 y 3.000, por lo tanto estamos librados a nuestra suerte con este tema. Y por supuesto que el tema vacunación es excelente cuando hay insumos. Tardamos mucho en tener los insumos, empezamos a vacunar el 1 de marzo. Y bueno, es natural que estemos por entrar a mayo y estemos en este proceso. ¿Por qué? Porque entramos muchos meses tarde. Si hubiéramos entrado en diciembre, en marzo estábamos todos inmunizados, sin ninguna duda. Pero bueno, la vida es así, se dieron así las cosas, ya habrá tiempo de ver todos estos temas. Hoy estamos librados a, primero, a cuidarnos enormemente, vacunados y no vacunados. Y segundo, a hacer el esfuerzo de vacunarse. Yo sé que hay campañas, sé que hay gente que tiene preocupación, sé que hay gente que se dedica a promover la no vacunación. Siempre hubo antivacunas en el mundo. Es evidente que las vacunas son siempre factores de riesgo, pero todos sabemos que si en el mundo no hubieran existido vacunas como existen, la expectativa de vida no se hubiera duplicado en los últimos 40 años. Entonces, parece esencial que la gente aproveche la vacuna, la que venga. Yo sé que la AstraZeneca tiene todo ese tema. Yo, sinceramente, si hubiera disponibilidad de vacunas, yo creo que habría que utilizar otra para que la gente esté más tranquila. Pero bueno, para la gente que tiene niveles de defensa más bajos, todo indica que el tema de esa vacuna que tiene una capacidad brutal de generar anticuerpos. Entonces, un amigo, uno de los tantos que tengo afuera, y que me comentaba, mira, hablando en términos uruguayos, es así, cocorrón el golpe que da esa vacuna en la capacidad de anticuerpos, que donde tenga un organismo con capacidad inmunitaria propia, multiplica su efecto y da todas las causas que no se han visto en el mundo. Pero en fin, lo importante es que todos nos vacunemos, que felizmente
esto se extienda y sobre todo que seamos intolerantes, aunque la palabra es muy duro, porque no se puede ser tolerante con los que no se cuidan. Tenemos que hablarles, hay que llevar un tapaboca extra en el bolsillo, y cuando estamos con alguien que vemos que lo tiene muy usado, que es un conocido, sacar el tapaboca y se toma, tira eso y ponete este, mantener la distancia. En fin, tenemos derecho a exigir que otro no nos contagie, porque el otro no tiene derecho a contagiarnos porque tiene otra filosofía. La palabra, el negacionismo de la situación no puede influir en que nosotros tengamos que aceptar en ese negacionismo y terminar muriendo a causa o sufriendo a causa de un contagio que en Uruguay 3.000 personas por día, 2.000 personas, y de haber llegado a pasados 79, 80 personas por día fallecidas, bueno, son números escalofriantes que no tenemos más remedio que cuidar con dos elementos más. El tema de la cepa inglesa, que en la jerga me contaba este amigo que le llaman la pegajosa, ya llegó a Estados Unidos, tiene una capacidad de contagio feroz. Está en la Argentina bueno, también, ¿eh? ¿Perdón? La británica está en Argentina también. La tenemos Exacto, cerca. exacto. Ya es inevitable que llegue. Esto es inevitable. Por más que hay menos vuelos, la gente viajan las cosas, en fin, como sea. Sumado a esta usina nuclear, como dicen que es el Chernóbil, el virus Brasil, tenemos que esa frontera controlarla a morir, no importa con qué recursos. Yo no puedo creer que se diga que no se puede controlar la frontera. Uruguay no es los centroamericanos tratando de llegar a Estados Unidos, vamos, ningún brasileño se va a exponer demasiado por cruzar para el otro lado para ir a comprar un frillón, por Dios. Entonces, tenemos que pero hacer el esfuerzo mayúsculo con toda la capacidad de control, sobre todo ahora que hay modos muy tecnológicos de controlador. Hay que negociar con Brasil el cierre de frontera, en el sentido de establecer reglas claras que en un momento se dio, y sobre todo porque el gobernador del Río Grande do Sul y toda esa área de Porto Alegre hacia el sur, hay gente muy sensata allí, gente que incluso se ha parado en contra del presidente Bolsonaro para tener una política propia en la materia, que ahora Bolsonaro dice que incluso si él quiere puede sacar tropas militares para cerrar los controles o las prohibiciones que hayan establecido los gobernadores. Estamos todos en el colmo del Islam. En una palabra, me parece muy importante tener en cuenta que viene una norma nueva, que esa norma tiene sanción penal, con todo lo que significa para la vida de una persona, y por otro lado el riesgo enorme en el que estamos, en un momento donde estamos a mitad de población vacunada, un poco más, un poco menos, pero que es donde se da el caldo de cultivo entre los resistentes y los expuestos y la mutación de los virus que se potencian para tratar de superar la protección de las vacunas. Así que por ahí ese tema creo que hay que prestarle mucha atención y a este artículo ponerle mucha atención porque felizmente va a estar en manos de los jueces, pero vamos a necesitar una jurisprudencia muy clara, porque como digo, las normas las puede dictar cualquier órgano del Estado, de cualquier nivel, y eso lo torna bastante dificultoso. Bueno, mucho tema por ahí, ¿no? En lo que tiene que ver con estos días, con el análisis de situación. Por ahí también vos hablabas de las vacunas y el intendente de Canelones plantea la posibilidad de que en Uruguay se produzcan vacunas. Esto es formidable, porque además Uruguay lo hizo hasta los 80, ¿no? Bueno, ¿no? La información que hay hasta la década de los 80, Uruguay fabricaba vacunas humanas. Seguimos fabricando vacunas de altísima calidad en materia veterinaria. Y la propuesta del intendente Orsi, bueno, lo perfila realmente como un hombre de visión global, de visión de los temas principales. Y qué es lo que hace falta en el país, ¿verdad? Que esté pensando más allá del entorno de la parroquia, por decir de algún modo, con lo importante que
son las cosas locales y departamentales, pero estos temas grandes necesitan gente que los impulse. Y estamos en los tiempos de las soberanías. Antes, no hace tantas décadas, el concepto de soberanía era muy simple o muy claro, porque tenía que ver con el orden jurídico internacional, la personalidad jurídica del Estado, la capacidad de autodeterminación de los Estados, los principios de la intervención. Sabíamos clarísimo el concepto de la soberanía y bueno, estábamos sobre todo los uruguayos imbuidos de ese concepto que forma parte de nuestro ADN, ¿no? Pero luego fueron apareciendo soberanías con apellido. Apareció la soberanía alimentaria, en fin, varias soberanías. Ahora salió el concepto no es que sea nuevo, sino que se impone, el concepto de soberanía sanitaria. A mí me hace recordar mucho al tema de la refinería de La Teja, ¿verdad? 2 por 3 sale la discusión, ¿para qué? Y Uruguay tiene una refinería. ¿Qué quiso hacer el viejo Valle Ordóñez con una refinería? ¿Por qué tiene una refinería? E incluso tenían un buque que transportaba petróleo, que manejaba la Armada. Era muy simple, porque si uno se queda sin combustible y no tiene capacidad de refinación propia, cuando en el mundo falta combustible, nadie le va a vender al Uruguay ni diésel, ni gasoil, ni nafta de ningún tipo, ¿verdad? En una palabra, ¿cuál era la idea? Es más fácil conseguir petróleo crudo, refinarlo, y vamos a tener siempre combustible, que es mucho más fácil de transportar que la nafta elaborada en un momento de crisis, por ejemplo. Los combustibles refinados, para no hablar de los pesados, porque ya es otro tema de costo de transporte, en fin. O sea que ese mismo concepto de soberanía, para los momentos donde el mundo se cierra y uno se tiene que arreglar con lo que encuentra, bueno, era más fácil arreglarse con petróleo que salir a buscar nafta de otros países cuando los otros les están faltando. La soberanía sanitaria es exactamente lo mismo desde otra perspectiva. ¿De qué se trata? De que el país tenga capacidad autosustentable para poder contar con vacunas en caso de este caso que estamos viviendo actualmente. Y que en el futuro seguramente va a haber más, porque todos los científicos predicen que de un modo u otro va a haber nuevas situaciones análogas, con la propia movilidad en un mundo donde viajan 4 o 5 mil millones de boletos de avión por año, ¿verdad? Entonces, está claro que poder desarrollar un sistema de vacunas, podamos tener alianzas con otros laboratorios o con otras universidades, como se puso de ejemplo en esta propuesta de hoy, que fue también recibida. Escuché a Ehrlich, que es una autoridad internacional en la materia, y también lo había dicho el coordinador del sistema del grupo honorario científico. En una palabra, creo que debemos ir hacia ahí, ya sea en la totalidad o parcialmente en la producción de vacunas, porque es lógico que el mercado uruguayo es pequeño, pero de todos modos tenemos varias ventajas. Primero, Orsi ofrece lo que es este parque científico, creo que se llama, no me acuerdo ahora, de la zona franca, que es una cosa formidable, es otro planeta, esto es de otro mundo. Tener allí lo que es el centro de informático que tiene montado Antel, que es una cosa maravillosa. Eso digo, que a la prueba está que Google tiene un 20% de sus archivos puestos allí, por ahí lo será. En una palabra, tenemos la capacidad científica demostrada, tenemos un prestigio nacional de calidad en producción y control de calidad, que es lo que normalmente no todos los países pueden hacer, ¿verdad? Y ahí el prestigio de Uruguay en materia de ventas de carnes o lo que fuera, ¿verdad? Por el control, eso es lo que nunca podemos perder. Como decía Enrique Iglesias, Uruguay tiene que tener siempre una economía en las ranuras del mercado, en los huecos de calidad del mercado, que yo un poco en broma, un poco en serio le llamé siempre la economía del mundo, es decir, aprovechar las rendijas para entrar por vía de la calidad, que tiene que ver con el control de la producción y del producto final. Bueno, todo eso, sumado a la velocidad de nuestras conexiones de redes,
la capacidad que tenemos desde el punto de vista de infraestructura y de comunicación con el mundo, la estructura propia de la zona franca, que pueden ser un instrumento formidable. Bueno, ese eje de la Ruta 101, como decía el intendente, yo creo que es un paso que Uruguay no debe dejar de dar. Creo que debiera ser una causa nacional. Por lo que leí, creo que el presidente lo vio con buenos ojos también. En fin, me parece que son esos temas los que le hacen a la diferencia de la vida en el país. Nosotros tenemos que blindarnos, no un mes, tenemos que blindarnos en la calidad de la convivencia, tenemos que blindarnos en la calidad de la disponibilidad de productos, tenemos que blindarnos en ese Uruguay natural, que tendría que ser naturalmente de calidad, para tratar de abrir los mercados en el mundo, al mismo tiempo que tengamos políticas muy fuertes en materia social y económica, para que nadie nos quede en el costado del camino, ¿no? Entonces, me parece que esta idea es realmente formidable, creo que hay que trabajar en esa dirección, y yo creo que se va a avanzar mucho. Creo que el embajador ruso, cuando vino aquí, que bastante mal lo tratamos, algo dijo de poder fabricar con Uruguay, producir con Uruguay la vacuna rusa aquí. Bueno, este es un tema que no tiene límites, hay que salir a negociar, dar instrucciones, salir usando otras embajadas. En una palabra, hay que encontrar rápidamente socios para ofrecer la calidad del país, para que en todo o en parte formemos parte del proceso de producción de vacunas y no tengamos que estar viviendo esta situación espantosa de que casi estamos consiguiendo las vacunas que sobran en otro lado. Esto tenemos que evitarlo. Hoy leía temprano un informe que decía que en pocas semanas, quizás un mes o como mucho, Estados Unidos queda con sobrestock de vacunas. Canadá ya tiene el doble de las vacunas que precisaba. Israel está en situación similar. En Europa se van a entrar a producir esos excesos. Y bueno, ojalá que se derrame pronto para los países que están necesitando esto. Haití todavía no tiene ninguna vacuna disponible, por lo que me decía. Y si tiene, debe ser muy poquito. Entonces, me parece que en una epidemia que es mundial y por eso es pandemia, donde queden focos que se pueden contagiar a cualquier parte, si no alcanza el corazón, que por lo menos ayude el temor a que se expanda nuevos tipos de virus, se expandan mutaciones, que esas nuevas cepas vuelvan a hacer estragos. Son muchos muertos, Cris. Hay un informe de Cohen allí, que es tan talentoso que también tenemos en Uruguay, que informa de los efectos post-COVID. Realmente hay gente que la está pasando muy mal, con sintomatología que no saben si le queda crónica o no. No es solo sobrevivir al COVID, no es curarse de una gripe. Entonces, hay gente que se recupera perfectamente y hay otros que la tuvieron en forma más crítica, que, por lo que informaba Cohen, el efecto post-COVID es un efecto duro que afecta capacidad respiratoria, funcionamiento orgánico, ¿sí? Creo que en este tema no hay margen para andar dudando mucho, y si podemos tener vacunas propias, tenemos que hacer lo que puede para volver a ser el Uruguay que producía sus propias vacunas. No con ánimo de solo tenerla nosotros, porque el mercado es chico, sino a ver si de una vez por todas, a mí me gustaría que estas reuniones del Mercosur, de la apertura, la no apertura, de los tratados, no tratados, del arancel, de no arancel, temas importantísimos que vienen siendo tratados cambiales, porque tampoco no se trata de cualquier tratado de libre comercio, también hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que de estos temas tendría que haber un capítulo donde el Mercosur, o lo que sea que quede de Mercosur, encuentre cómo fortalecerse y decir, vamos a tener laboratorios compartidos para producir vacunas para la región. Y bueno, la falta de ocuparse de estos temas, el mero hecho de haber salido a comprar vacunas cada cual por su lado y no ponerse de acuerdo, siendo un mercado que podría haber pesado enormemente ante los laboratorios. Bueno, a veces jugamos a no estar en el primer mundo, que no solo se está en el primer mundo por razones económicas.
o con capacidad económica. Depende mucho del talento y la capacidad de inserción. La inserción del país en el mundo es nuestra clave de sobrevivencia y sobre todo de nuestro perfil de calidad de vida. Uruguay no tiene más objetivo central, ¿no? Ni de defensa nacional, ni de nada por el estilo que no sea la política de inserción en el mundo para tener la protección del mundo, ¿verdad? Nuestra capacidad de fuego ante una invasión no sé si llega a media hora. Ponemos a tirar todos los proyectiles que tenemos. Tenemos que tenerlos, pero tenemos que tener inserción en el mundo para que el orden jurídico internacional nos proteja y para que la marca país sea realmente eso, sea el prestigio de un país con seriedad, que en definitiva, Cris, es el que explica que tantos uruguayos hayamos tenido la oportunidad de presidir organismos internacionales procediendo de países del tamaño del nuestro y sido eternamente así. ¿Por qué? Porque el país tiene esa condición que no debe perder, que es la de la seriedad, la de la anticipación a los temas y de la inserción en el mundo. Y bueno, yo creo que estos son los temas de la hora y yo felicito esa intervención de Orsi en este tema porque me parece un impulso formidable y sobre todo por ese polo tecnológico que tenemos allí, que me parece algo que vale la pena verlo, que sea de afuera, porque uno siente que está en otro país. Realmente es del primer mundo, es del primer mundo. Buenísimo, veremos qué pasa, hay que invertir ahí, ¿no? Habrá que poner esfuerzos y actitud. Alberto, te doy un abrazo enorme y bueno, que la sigas llevando lo más tranqui posible. Sí, muchas gracias y bueno, que todo sea para bien y será hasta la semana. Le agradecemos al doctor Alberto Scavarelli una vez más este intercambio de pensamientos sobre, bueno, los hechos que suceden en el día.